Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. Bienvenidos a la primera clase de álgebra, el capítulo 1, lógica, en el que vamos a ver las primeras cosas básicas que debemos conocer de lógica. Vamos a ir con definiciones de qué es proposición, vamos a hablar sobre las conexiones, la notación más que todo, y de eso va a tratar nuestra primera clase. Eh, Vamos a ver cómo va esto. No, la lógica es una parte muy importante, así que conocer lo básico de esta nos va a ayudar bastante en matemática. La lógica es una disciplina que va a tratar de los métodos, modos y formas de razonamiento. Nos va a ofrecer técnicas, reglas para determinar si un argumento es válido o no. Ahora, las proposiciones son la base del razonamiento lógico. Enseguida vamos a aprender qué es la proposición. Eh, que van a consistir en decidir si una idea es válida o no, con base a enunciados que van a ser aceptados previamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo, así de forma general? Vamos a ver el concepto de proposición, su simbolización, los conectivos lógicos, vamos a estudiar las operaciones proposicionales, leyes de lógica, aplicaciones en circuitos lógicos e inferencia lógica. Todo eso vamos a realizar a lo largo del capítulo 1. Vamos entonces para proposiciones, ¿no? ¿Qué son las proposiciones? Una proposición es una oración, ojo, pero no cualquiera, va a ser una oración o enunciado de la cual se puede decidir si es verdadera o falsa. Esta es la clave. Si esta proposición puede ser eh, verdadera o falsa, si la oración es verdadera o falsa, ya la clasificamos como preposición. Va a ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Toda proposición está asociada a un valor de verdad al que le vamos a poner B o un valor de falsedad F. ¿Sí? Aquí unos ejemplos para hacer. Consideremos las siguientes oraciones. ¿Cuál de estas es una preposición? Aquí puse verdad, falso, para ver cuál es. Y vamos, por ejemplo, con esta. Tomé 2 aspirinas. Bueno, si uno analiza si eso es verdad o es mentira, puede que sea verdad, puede que sea mentira. La verdad es que son ambas al mismo tiempo y ninguna al mismo tiempo. O sea, puede ser verdad o también puede ser verdad o falsedad. Entonces, no es una proposición. O sea, al momento de leerla, no podemos saber si es verdad o falsedad instantáneamente. Entonces, esto no clasifica como proposición. Entonces, no es proposición. ¿Qué hay de la siguiente? Una pregunta. ¿Habla inglés? Tampoco es una proposición el hecho de que sea una pregunta. Esa no tiene una verdad o una falsedad, así que tampoco es proposición. Entonces las preguntas no son proposiciones. No es proposición. Aquí vamos a aumentar esto para que esté escrito bien. Ok, no es proposición. Ni la 1 ni la 2 son proposiciones. Queda el número de la letra C. 2 es un número primo. Y sí, el 2 es un primo. Entonces esto es verdad. Esto clasifica como proposición. Al leerla, claramente vimos que es verdadera. 3 es mayor que 5. Eso es falso. Pero ya sabemos su valor. Sabemos si es verdadera o es falsa. Entonces también es una proposición. Y la última. El sol saldrá mañana. Eh, un niño podría responder esto rápidamente. Es verdad. Sí. Y todas las personas también lo podríamos responder. ¿Va a salir mañana el sol? Sí, en principio sí, porque a menos que aparezca algún catastrófico evento que haga desaparecer al sol por alguna forma o que la Tierra deje de girar,
eso sería falsedad. Pero imaginemos que todo va a seguir así por un largo tiempo. Así que esto en principio es verdad. O sea, podemos clasificarlo como algo verdadero, algo que sabemos que es verdadero. Entonces esto también va a ser una proposición. Entonces, para buscar proposiciones, busquen oraciones o enunciados. Si ustedes pueden distinguir si es verdad o falso, entonces ya es una proposición. Pero si su significado hace que exista una ambigüedad si es verdadero o falso, como las dos primeras, entonces no son proposiciones. Ya no las clasificamos. Ahora sí, vamos con la notación. ¿Qué vamos a utilizar acá? Las proposiciones, o sea, una oración, por ejemplo, el inciso E, el sol saldrá mañana, yo lo podría representar por una letra, la letra P. O sea, todo esto va a ser P nada más. O la de acá arriba, 3 es mayor que 5. A todo eso le puedo dar el valor de una letra, la letra Q. Y ya está. Entonces, como notación, nosotros vamos a hacer eso. Vamos a utilizar las letras P, R, S. Te lo vamos a borrar para que no se vea feo. Vamos a utilizar P, R, S, T, U, para denotar a las oraciones que son proposiciones, ¿sí? Imagínense, cualquier oración que ya la clasificaron como proposición, para no estar escribiendo todo eso, simplemente la ponen como una de estas letras que estamos escogiendo y ya está. Esa va a ser nuestra primera notación. Otra notación va a ser para los conectivos lógicos. Por ejemplo, eh, imaginemos esto. 2 es un primo y 3 es mayor que 5. Estoy conectando estas dos proposiciones que son simples para crear una proposición más grande. ¿Lo ve? 2 es un número primo y 3 es mayor que 5. Y esta palabra, o sea, estoy utilizando y para unir estas dos proposiciones, va a ser unida con con este símbolo. Entonces va a ser 2 es mayor que, o 2 es un número primo y 3 es mayor que 5. Entonces, esto engloba a todo esto y esto engloba a todo esto. Entonces, ya tenemos la forma de denotar a i. Y no es, no es el único conectivo. Tenemos el no, que va a ser denotado por esto, es de esta forma, ¿ya? Como un negativo. Luego y, o, entonces, sí y solo sí, con una doble flecha. Eh, el excluyente, que es así. El o excluyente. ¿Sí? Entonces, no se olviden de estas figuritas. Es nuestra notación, el tipo de lenguaje que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante. Sí, se los estoy presentando. Vamos a utilizar estas cosas para trabajar en lógica. Acá vamos a presentar algo importante. Es necesario que esta parte la hagan bonita en su cuaderno. Son operaciones que vamos a tener que sabérnosla. Son como las reglas básicas de lógica. ¿Sí? Entonces, esto se lo tienen que aprender. ¿Y de qué trata? La negación. Y ojo, esto se los voy a presentar mucho mejor en un siguiente subtítulo, pero fíjense, una tabla de verdad para negar algo. Un ejemplo. Imaginen que un chico vino con una polera roja, ustedes están viendo que tiene una polera roja, entonces dicen, él vino con una polera roja. ¿Sí? Ustedes ya saben si va a ser verdad o falso, con solo mirar a la persona. ¿Sí? Entonces, aquí está una proposición que puede ser verdad o falsedad. Propongámonos que la proposición es verdadera. Entonces, la negación de eso nos lleva a una falsedad. Entonces, es como invertirlo. Por ejemplo, eh, él lleva una polera roja. ¿Sí? Esa es la proposición. Si ustedes la niegan, va a ser él no lleva una polera roja. Es simplemente eso. Y cambian el estado de su verdad a falso. Entonces la niegan. Y si fuera una proposición falsa, por ejemplo, los perros maullan, eso es falso. ¿Ve? Es una proposición. Los perros maullan. Es falso. Entonces,
Si lo niegan, si aplicamos esta operación de negación, a ver, voy a escribirlo aquí para que se entienda como un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a poner que P es los perros ladran. Esa es nuestra preposición. Y nosotros vamos a negarla. Esto es falso. Eh, sabemos si es verdad o falso. Eso de ahí, oh, perdón. En este caso, los perros ladran es verdadero. ¿Eh? Su negación sería los perros no ladran. Voy a mover un poquito aquí. Y esto sabemos que es falso, porque sí ladran. Y fíjense, la negación convirtió una verdad en una falsedad. Es lo que hace. Entonces, cuando la preposición puede tener dos valores, o sea, las preposiciones pueden tener dos valores, o bien va a ser verdad o bien va a ser falso. En este caso, yo escogí un ejemplo, los perros ladran, que va a ser verdad, y la operación de negación hace que se convierta verdad a mentira. Y es lo que tenemos aquí. Tienen una proposición, imaginemos que va a ser verdad, y la operación de negación la convierte en negativa. O sea, es un opuesto. De la falsedad se va a volver verdad. Eso es lo que hace la negación. ¿Y cuántos de estos ponen aquí? Es 2 elevado al número de proposiciones que tiene. Entonces, en este caso tenemos una proposición, va a ser 2 elevado a la 1. Eso es 2, por eso tienen aquí 1, 2. Vamos con la siguiente, la conjunción. Tenemos su tabla de verdad. Ahora fíjense que tengo ahora 4. Eso va a ser porque tengo ahora una proposición, dos proposiciones. Cuando trabajo con dos proposiciones voy a tener 2 elevado a la 2, eso es 4, entonces tengo que reservar 4 espacios aquí. ¿Y qué deben escoger después? En el que viene aquí ponen verdad, falso, verdad, falso. El siguiente va a ser el doble, verdad, verdad, falso, falso. Y esa es la opción. ¿Qué pasaría si tenemos 3, 4? Ya los vamos a ver para después, pero por ahora, como un ejemplo nada más. La tabla de verdad. Tenemos las opciones aquí. Esta proposición puede ser verdad. Las formas de combinar esto. Pueden tener dos proposiciones que sean verdaderas, una que sea verdadera, otra falsa, o falsa y verdadera, o ambas falsas, falsas. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Cuando es verdadero, y esto recuerdan que es y verdadero dan verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da falso, y falso da falso. Esas son las reglas. Siguiente. Disyunción. El O, recuerden, es el O. Entonces tenemos de nuevo nuestra tablita, como son 2, tenemos 4, y la regla es así, verdad o verdad me da verdad. Verdad o falso me da verdad, falso o verdad me da verdad, y falso o falso me da falso. Implicación o condicional, ¿no? El entonces. Verdad, entonces verdad, es verdad. Verdad, entonces falso, es falso. Falso, entonces verdad es verdadero, y falso, entonces falso es verdad. Este de acá, la doble implicación o bicondicional, ya el penúltimo que vemos, es sí y solo sí. Verdad, sí y solo sí, verdad, es verdad. Verdad, sí y solo sí, falso, es falso. Falso, sí y solo sí, verdad, es falso. Y falso, y sí y solo sí, falso, es verdad. Bien. Y aquí tenemos la última tabla que vamos a ver es la disyunción exclusiva, ese o excluyente. Tenemos entonces verdad o verdad, eso es falso. Verdad o falso es verdad. Falso o verdad es verdad. Falso o falso es falso. No debemos confundirnos con la otra disyunción. Esta es una disyunción exclusiva, así que pongamos atención, ¿no? ¿Cómo es la disyunción? Todos son verdad, excepto el final. Sin embargo, este de acá cambia. Solo estos dos son verdad. Verdad con verdad es falso y falso con falso es falso. Ahí está la principal diferencia.
¿Qué van a hacer con estas tablitas? Escríbanlas, memorícenselas, vayan familiarizándose con estas, porque de aquí en adelante estas van a ser claves. Son como que las piezas fundamentales con las que nosotros vamos a poder hacer ejercicios más complicados. Bien, vamos a finalizar esta clase con algunos ejercicios. Acá están. Dice simbolizar cada una de las siguientes proposiciones. Lo que ustedes tienen que hacer es llevar del lenguaje normal al lenguaje de las proposiciones. Les puedo dar una pequeña ayuda para que empiecen a hacerlo. Por ejemplo, el 1 dice, Alberto vive para comer y no come para vivir. Aquí podría ser simple. Esto es una proposición. Alberto vive para comer. B, que podría ser verdad o falsa. Hay que conocer a Alberto. Y el otro, come para vivir. Aquí tienen un y un no. Así que ya podríamos escribir esto como e, i, no, co. Lo que tienen que hacer es esto mismo que hemos hecho ahorita bien rápido con las demás. El 5, por si acaso, es ya al revés. Lo que tienen que hacer, tienen P, Q y R. P es estudiaré matemática, Q es iré a mi clase de computación y R estoy de buen humor. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Hay que transformar este lenguaje lógico a un lenguaje común. Es decir, por ejemplo, el inciso A. No estudiaré matemáticas e iré a mi clase de computación. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eh, Nuestra siguiente clase va a ser resolver todos estos ejercicios, pero mientras se los dejo a ustedes para que se diviertan y los hagan. Nos vemos en la siguiente clase y espero que esta primera clase les haya gustado. Chao, chao.